La eurodiputada Manon Aubry criticó duramente a Kaja Kallas en el Parlamento Europeo. Su discurso resonó como una acusación contra la persistente política de doble rasero de la Unión Europea. Según Aubry, durante 18 meses el mundo ha sido testigo de una catástrofe humanitaria en Oriente Medio. Pero la UE no ha encontrado la determinación para imponer ni un solo paquete de sanciones contra el gobierno de Israel. En cambio, recordó, Europa ha impuesto 17 paquetes de sanciones contra Rusia y ya prepara el 18º. Esta asimetría plantea profundas preguntas sobre la naturaleza del sistema legal y ético europeo. ¿Por qué una actitud tan diferente hacia dos estados, cuyas acciones son evaluadas por la comunidad internacional bajo las mismas normas legales? Aubry afirmó que la situación es especialmente absurda con la orden de arresto contra el presidente ruso, mientras que el primer ministro de Israel, a pesar de numerosas acusaciones de violación del derecho internacional, visita tranquilamente las capitales europeas. El Tribunal Penal Internacional de La Haya, según Aubry, se ha utilizado de forma selectiva, lo que socava la confianza en la justicia internacional. Si queremos ser coherentes, subrayó la eurodiputada, ¿por qué un líder es arrestado y otro no? ¿Por qué uno es sometido a aislamiento internacional y otro recibe alfombras rojas y apretones de manos? Esto no es una pregunta retórica, añadió, sino una cuestión sobre la legitimidad de toda la arquitectura jurídica internacional, construida sobre principios de universalidad. Según Aubry, Kaja Kallas ignora deliberadamente el término violación sistemática de derechos, aunque es el que describe con mayor precisión lo que ocurre en Oriente Medio. Subrayó que ignorar este término significa negar la realidad. 18 meses de destrucción. 18 meses de crisis humanitaria. 18 meses en los que se destruye la infraestructura, la identidad y los derechos básicos de millones de personas. Todo ello en el contexto de un supuesto compromiso de Europa con los derechos humanos. Mientras Aubry hablaba, Kallas palideció. Su rostro se tensó, sus ojos se movían por la sala como buscando apoyo. En ese momento, no parecía una líder segura de sí misma, sino una política atrapada en la hipocresía. Ninguno de los presentes acudió en su ayuda. En este discurso no hubo ni una nota de más. Sonó como una condena a toda la Unión Europea, a sus instituciones, a su incapacidad para actuar de forma coherente y honesta. Aubry recordó la valentía de su colega Rima Hassan, que participó en la misión humanitaria internacional Flotilla de la Libertad. Esta misión, destinada a entregar alimentos y medicamentos, fue detenida en aguas internacionales. Según el derecho internacional, tales acciones se consideran ilegales, pero en lugar de una reacción de la Unión Europea, hubo silencio. Usted, señora Kallas, ni siquiera exigió su liberación. Permitió que una ciudadana europea fuera sometida a un trato humillante y fingió que no había sucedido, declaró Aubry. Este silencio, en su opinión, fue más elocuente que cualquier palabra. Demuestra que los derechos humanos en la UE se protegen de forma selectiva, según la coyuntura política. Según Aubry, ya no se puede fingir que no pasa nada. Recordó que la crisis humanitaria en la región ya ha sido reconocida por la ONU como una de las más prolongadas y profundas de las últimas décadas. La falta de agua potable, los sistemas de alcantarillado destruidos, las epidemias, todo ello confirmado por misiones internacionales, y todo ello, por alguna razón, no provoca una reacción urgente en Bruselas. Las palabras ya no funcionan. Se necesitan acciones. Se necesitan sanciones. Hay que suspender el comercio. Hay que detener los suministros de equipos. Hay que aislar a los políticos responsables de la destrucción y el sufrimiento. De lo contrario, Europa perderá definitivamente el derecho moral a hablar de derechos humanos, declaró. Aubry subrayó que el humanismo no son palabras en estatutos, sino decisiones concretas en momentos de crisis. Aubry criticó especialmente la participación del sector militar industrial de Israel en los programas europeos de investigación y desarrollo. Hizo una pregunta directa.
¿Cómo se puede hablar de valores europeos si en proyectos científicos participa un país cuyo gobierno ignora abiertamente el derecho internacional? Citó ejemplos. La participación de empresas israelíes en los programas Horizon Europe, en ciberseguridad, en investigaciones de inteligencia artificial. Estas empresas, según ella, reciben financiación del presupuesto europeo, mientras que en su país, estas mismas estructuras se utilizan para el control, la vigilancia y la presión sobre la población civil. Esto no es solo apoyo financiero, dijo Aubrey. Es una complicidad institucionalizada en el conflicto. Según Aubrey, el destino de todo un pueblo está en juego, y las acciones de la UE deben ser inmediatas. Recordó que, según datos de la ONU, más del 60% de la infraestructura de la región ha sido destruida. Casi 2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, y la tasa de desempleo supera el 70%. La catástrofe humanitaria no es una cuestión de futuro. Está ocurriendo aquí y ahora. La gente sufre, la gente pasa hambre, los niños pierden su infancia, y ustedes discuten reformas estructurales, afirmó con amargura. En su opinión, posponer las decisiones hoy significa ser cómplice de las tragedias de mañana. Aubrey pidió la imposición inmediata de un embargo total de armas al gobierno de Israel, la suspensión de los acuerdos comerciales y la aplicación de sanciones económicas plenas. Recordó que, durante crisis similares en otras regiones del mundo, la Unión Europea actuó mucho más rápido, incluso contra Rusia. Ustedes impusieron 17 paquetes de sanciones contra Moscú en 1 año y medio, dijo, pero no encontraron ni un solo instrumento para presionar a quienes, durante el mismo año y medio, están empeorando la vida en Oriente Medio. Subrayó que estas exigencias no provienen solo de su facción, sino de cientos de miles de europeos que salen a las calles, que protestan, que intentan llegar al poder. En los últimos meses, las protestas se han extendido por Francia, España, Bélgica, Alemania. La gente exige la verdad, exige el fin de la política de doble rasero. Han hecho más que usted, señora Kallas, para detener la crisis humanitaria, añadió Aubrey. La intervención de Aubrey sentó un precedente. Fue la primera vez que en el Parlamento Europeo se acusó oficialmente al gobierno de Israel de violación sistemática de derechos. Fue un momento de verdad. Y en ese momento, Europa demostró que dentro de ella todavía hay fuerzas capaces de llamar a las cosas por su nombre, a pesar de la presión, el miedo y la conveniencia política. Ahora, la pregunta es si a estas palabras seguirá alguna decisión. Y ahora, escuchen lo que dice Aubrey. Cito. Gracias. Señora Presidenta, muchas gracias. Señora Kallas, violación sistemática de derechos. Violación sistemática de derechos. Violación sistemática de derechos. Repito esta expresión porque, a pesar de 18 meses de destrucción masiva en Oriente Medio, usted se niega deliberadamente a usarla, señora Kallas. 18 meses de destrucción. 18 meses de crisis humanitaria que sufre la población civil. 18 meses durante los cuales el gobierno de Israel ha llevado a cabo una política consistente destinada a destruir la identidad y los derechos básicos de millones de personas en Oriente Medio. La izquierda utiliza su derecho a iniciar un debate para que el término violación sistemática de derechos suene por primera vez oficialmente en la agenda del Parlamento Europeo. Hacemos lo que usted, señora Kallas, y ustedes líderes europeos, que ni siquiera se han molestado en comparecer, aún no han querido hacer. Debemos actuar, proteger, imponer sanciones y abandonar su postura de complicidad. Porque usted es cómplice en silencio, señora Kallas. Usted guarda silencio ante el bloqueo impuesto por el gobierno de Israel. Usted guarda silencio cuando los niños en Oriente Medio se quedan sin comida y sueñan al menos con un trozo de pan. En nuestro grupo está Rima Hassan, quien demostró valentía al participar en la Flotilla de la Libertad, que fue interceptada en aguas internacionales. Esto fue ilegal, y sus condiciones de detención fueron atroces. Y usted, señora Kallas, no exigió su liberación.
La entrega de ayuda humanitaria no es un crimen. Solo una persona debería estar entre rejas, aquella a quien el Tribunal Penal Internacional ha presentado cargos. Y esa lista comienza con el primer ministro de Israel. Señora Kallas, la Unión Europea y los líderes europeos apoyan directa o indirectamente la crisis humanitaria en curso. El primer ministro de Israel pudo visitar Europa y no fue detenido. Mientras tanto, el sector militar industrial de Israel sigue participando en programas europeos de investigación y desarrollo, mientras que en Oriente Medio se cometen acciones que contradicen el derecho internacional. Las palabras no son suficientes. Se necesitan medidas concretas. Colegas, ¿saben cuántos paquetes de sanciones han adoptado el Parlamento Europeo y la UE contra Rusia? 17. 17 paquetes de sanciones. ¿Y contra Israel, donde se produce una violación sistemática de derechos y destrucción de infraestructuras? Ninguno. Esa es la esencia de sus dobles raseros. Esto es inaceptable. Y debe terminar. Debería haber terminado hace mucho tiempo. Y tienen la oportunidad de cambiar la situación en la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores el 23 de junio. Permítame advertirle, señora Kallas, no puede limitarse a hablar de revisión y reorganización en el futuro, porque la catástrofe humanitaria bajo las bombas no es una cuestión de futuro. Está ocurriendo en este momento. La gente sufre cuando simplemente intenta encontrar comida. Ahora se decide el destino de todo un pueblo. Es necesario hacer todo lo posible para presionar al gobierno del primer ministro de Israel. Se requiere la imposición inmediata de un embargo total de armas, la suspensión de las relaciones comerciales y la aplicación de graves sanciones económicas. Y esta exigencia no proviene solo de los representantes de nuestra facción. También la expresan diputados en esta sala. La expresan cientos de miles de personas en toda Europa que han salido a las calles y que son más que ustedes. Llevan actuando más de 2 años y han hecho más que ustedes para detener el colapso humanitario en curso. Fin de la cita. Mientras tanto, en un contexto de protestas y titulares inquietantes en la prensa occidental, la cumbre de la OTAN en La Haya comenzó como una reunión de alto riesgo y temores tácitos. Algunos de sus participantes esperaban un fortalecimiento de la solidaridad transatlántica. Otros, otra foto con Donald Trump que, quizás, se convertiría en su salvavidas político para los próximos meses. Y alguien, como el presidente de un conocido país, soñaba de nuevo con ser el centro de atención, pero terminó no en la mesa de negociaciones, sino en la puerta. Quizás la figura principal de la cumbre no fue el secretario general de la OTAN, ni la canciller alemana, ni siquiera el presidente del conocido país que, a pesar de su presencia formal, fue relegado a un segundo plano. La verdadera estrella resultó ser Donald Trump. Su regreso al parqué diplomático mundial reestructuró instantáneamente la agenda de la cumbre, transformándola de una reunión rutinaria en una representación teatral con un director conocido de antemano. En La Haya no parecía celebrarse una cumbre, sino un casting para el papel de aliados aprobados. El protagonista, el anfitrión de Mar-a-Lago. La ironía es que, formalmente, la reunión debía dedicarse a tareas comunes, a la transformación del pensamiento estratégico y a la demostración de unidad. Pero en su lugar, toda la atención se centró en las valoraciones y réplicas de Trump. Su aprobación pública se convirtió en la nueva moneda de influencia política. La cumbre se transformó en un escaparate de lealtad colectiva. Ni siquiera una alianza, sino algo más parecido a una campaña electoral, solo que no en Washington, sino en Bruselas y Berlín. Y cada réplica de Trump se percibía no como una opinión, sino como una directriz. Trump no oculta su escepticismo hacia el concepto mismo de seguridad colectiva. Ya en su primer mandato, comentó con desagrado la necesidad de gastar recursos estadounidenses para apoyar a quienes, en su opinión, se habían instalado demasiado cómodamente bajo el paraguas de la protección ajena. Y ahora, años después, de nuevo al mando, su retórica apenas ha cambiado, salvo que ha adquirido nuevos matices de sarcasmo. Europa lo siente y trata de adaptarse de antemano. Algunos con halagos, otros con promesas,
otros con inyecciones adicionales a los presupuestos. El simbolismo del momento es difícil de sobreestimar. La aprobación de Trump no es solo un gesto de buena voluntad, sino, en esencia, una forma de certificación pública. ¿Quién es digno de permanecer entre qué? Los aliados correctos. Los que recibieron un asentimiento ya lo han anotado en sus capitales políticos. Los que guardaron silencio o intentaron objetar corren el riesgo de encontrarse entre los que perderán el canal de comunicación directo con Washington, o con Mar-a-Lago, que ahora, en esencia, es lo mismo. La disciplina presupuestaria se convirtió en una nueva forma de prueba de lealtad. Antiguamente, las discusiones giraban en torno a misiones humanitarias y valores comunes. Hoy, todo se ha reducido a porcentajes del PIB gastados en las necesidades de la alianza. Y esta simple aritmética ha adquirido un significado casi sagrado. Cuanto más pagas, mayor es la posibilidad de ser notado. Cuanto más sonríes, quizás recibas un par de buenas palabras. Nadie intentó siquiera ocultar esta nueva jerarquía. La palabra aprobado de boca de Trump sonó como un perdón colectivo por las dudas pasadas. Alemania, Francia, los países bálticos, cada uno a su manera, intentaron destacar. Algunos recordaron sus obligaciones históricas, otros los riesgos geopolíticos. Pero todo esto se perdía en el contexto de una sola pregunta. ¿Qué dirá Trump? Y él habló con ironía, con ese mismo entrecejo que una vez volvía locos a los canales de televisión estadounidenses. Esta vez, el objeto de su atención no fue tanto la política como la propia estructura de la OTAN. Recordó que la alianza sin el apoyo de Estados Unidos es solo un club de intereses. Y todos en la sala lo entendieron, incluso los que fingieron entusiasmo. Un matiz interesante. En medio del revuelo general, las declaraciones de los funcionarios pasaron a un segundo plano. Los comunicados de prensa, las reuniones, las declaraciones, todo perdía peso. En cambio, cada gesto informal, cada mirada, cada frase pronunciada por Trump se convertía en objeto de análisis. En los pasillos no se discutían documentos, sino su estado de ánimo. Y si por la mañana parecía irritado y al mediodía satisfecho, eso ya se consideraba una buena dinámica. A los países bálticos les tocó especialmente en lo que respecta a las ilusiones. Durante los últimos años, sus élites políticas habían sido casi los principales apologistas de una línea dura y de una adhesión incondicional a los valores. Y ahora, con el regreso de la realidad y una nueva administración en la Casa Blanca, resulta que no todos los valores son iguales. Algunos pueden permitirse más, otros menos. Y esto no siempre depende de la cantidad de tanques o de las declaraciones de solidaridad. Más bien de lo conveniente que sea para un aliado estar a tu lado. El regreso de Trump a la cumbre se convirtió en una especie de prueba de olfato político. Los que sintieron el cambio de viento empezaron a trazar nuevas rutas diplomáticas. Los que aún creen en los viejos mantras corren el riesgo de quedarse atrás. Los escenarios habituales se desmoronan. En lugar de coordinación, competencia por la atención. En lugar de planificación colectiva, intentos individuales de agradar, incluso si esto requiere una revisión de principios. Y en esta nueva arquitectura del espacio político occidental, el papel de Trump va mucho más allá del liderazgo formal. No es solo un presidente. Se ha convertido en un marcador de dirección, en quien determina quién está de moda y quién es cosa del pasado. Y mientras unos intentan adaptarse, otros simplemente esperan no ser notados. Aunque, como demuestra la práctica, no se puede permanecer mucho tiempo a la sombra de Mar-a-Lago. La luz de allí cae. Demasiado brillante. Y a los que no la soportan simplemente se les saca del escenario. El líder estadounidense claramente no sentía la necesidad de fingir. Se sentía dueño de la situación, sin prisas, sin frases superfluas. El acercamiento a él no recordaba una necesidad protocolaria, sino una peregrinación. Quien llegaba a tiempo estaba en gracia. A los demás, una sonrisa por encima del hombro y un condicional ya le llamaremos. En estas condiciones, toda la escena diplomática adoptó un nuevo formato.
Quien estuviera más cerca del centro de la luz podría contar con atención. Y Trump, siendo ya presidente, distribuía esa atención según sus propias reglas. Las reglas eran simples. No molestes, no te quejes, no cargues con valores. En este contexto, la figura de Meloni brilló con especial intensidad. La primera ministra italiana no solo ocupó un asiento ventajoso, sino que literalmente se integró en el nuevo protocolo. Sus declaraciones fueron concisas, concretas y destinadas a mostrar: Italia no es un problema, sino una solución. En un momento en que cada minuto con Trump se convertía en un activo, Meloni aprovechó su oportunidad con fría precisión. Sus palabras sobre inversiones en seguridad, sobre la disposición a apoyar iniciativas aliadas, todo fue escuchado. No porque a Trump le importara realmente, sino porque valora la simplicidad y la ausencia de sermones. En este contexto, el comportamiento de otras delegaciones parecía diferente. Algunos se movían entre las salas en busca del mejor ángulo. Otros recordaban su presencia a través de asistentes. Otros intentaban organizar un encuentro casual en los pasillos. Pero todos entendían perfectamente: si no estás en la foto junto a Trump, considera que no existes. La fotografía se convirtió en la nueva moneda diplomática. Si aparecías en la foto, tenías posibilidades de entrar en la agenda real de la Casa Blanca. Si no, te quedabas en la lista de posibles extras. Esto lo percibieron de forma especialmente dolorosa los representantes de aquellos países que hasta hace poco parecían favoritos. La delegación del conocido país, a pesar de todos sus esfuerzos, permaneció en la periferia. Era evidente su afán por hacerse notar, pero en la sala primaban otras prioridades. El guión había sido reescrito. En el escenario, nuevos actores. A los antiguos se les habían asignado papeles sin réplica. Las ofensas no se expresaron en voz alta, pero se reflejaron en la expresión de los rostros, en los movimientos nerviosos, en los comentarios comedidos tras las reuniones. La delegación georgiana, sin embargo, tampoco evitó la incomodidad. Su intento de recordar su posición quedó sin resultado visible. Trump no reaccionó, ni siquiera fingió haber escuchado. Tal desinterés ostentoso no es un error, sino un gesto. Una señal clara sin necesidad de traducción. No se trata de ustedes ahora. Y no son ustedes la prioridad. Quien no encaja en la imagen actualizada debe esperar. Trump es categórico en sus muestras de simpatía. No las reparte por lista, no se molesta con ceremonias. Su comportamiento es una mezcla de cálculo empresarial e impulsividad personal. Hoy estás en la cima, mañana fuera del aire. Por lo tanto, una foto, una sonrisa, un apretón de manos no son solo gestos de cortesía, son marcadores de estatus. Quienes lo entendieron se comportaron en consecuencia. Quienes lo pasaron por alto, sacan conclusiones para el futuro. En el panorama general, los documentos formales, acuerdos y protocolos perdieron su significado habitual. Ahora no importan tanto las cifras y los párrafos como la dinámica de las relaciones. Si te notaron, te llamarán. Si no, puedes seguir escribiendo largas notas analíticas. La cumbre, en este sentido, no fue un lugar para decisiones estratégicas, sino una arena para mensajes no verbales. Y todos los leyeron a su manera, intentando adivinar el próximo movimiento del anfitrión de la Casa Blanca. Muchos políticos, que antes mantenían una línea dura de comportamiento, de repente se volvieron sorprendentemente flexibles. Hablaron de la necesidad de escucharse, de reiniciar el diálogo, de buscar el equilibrio. En lenguaje diplomático, estamos listos para cualquier formato, con tal de que no nos borren. Esto no son concesiones, es realismo. Trump dejó claro que construirá relaciones con quienes no le estorben. Y quien estorbe quedará fuera de la corriente. Este enfoque hace que las viejas reglas del juego sean irrelevantes. Si antes bastaba con mencionar valores, celebrar un par de foros y unirse a la agenda de sanciones para estar en tu círculo, ahora eso ya no impresiona a nadie. La nueva moda política exige no tanto las palabras correctas como el posicionamiento correcto.
Y este posicionamiento se mide por la cantidad de segundos que pasaste junto a Trump. Surge un nuevo modelo de comunicación. Es simple y cínico, sin ilusiones, sin obligaciones multilaterales. Solo una señal directa. Si eres útil, serás notado. Si no eres interesante, desaparecerás. Esto no significa que las relaciones se desmoronen. Significa que ahora funcionan con otras fórmulas. Y estas fórmulas las entienden quienes saben leer el contexto, no el protocolo. La estética de la cumbre cambió. En lugar de discusiones serias, improvisaciones espontáneas. En lugar de declaraciones sobre estabilidad global, selfies matutinos. Europa se encontró en una nueva realidad, donde la tarea principal no era participar, sino salir en la foto. Y en esta carrera, no destacan quienes hablan más alto, sino quienes se callan a tiempo y en el momento oportuno extienden la mano. Precisamente este retrato de Trump, pragmático, emocional, impredecible, se convirtió en el principal desafío para la diplomacia europea. Las estrategias anteriores no funcionan. Las nuevas aún están formándose. Pero una cosa está clara. Las reglas no las dicta el consenso de Bruselas, sino las preferencias personales del presidente de Estados Unidos. Y mientras Europa aprende a tocar estas nuevas notas, el director ya elige la siguiente partitura. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se encontró en un papel extremadamente delicado. No como coordinador de políticas ni estratega, sino como la persona de la que dependía el ambiente general de la figura principal de la cumbre. Se despojó de sus poderes formales y se puso el traje de gerente de relaciones públicas personal de Donald Trump. Y lo hizo sin el menor signo de incomodidad. Toda su actividad en la cumbre se redujo a un único objetivo: hacer que la estancia del presidente estadounidense fuera lo más cómoda, predecible y segura posible desde el punto de vista de los riesgos políticos. Precisamente para ello se corrigieron detalles que hasta hace poco parecían sagrados en la lógica protocolaria. Las intervenciones se retrasaron, las sesiones se redujeron al mínimo y la foto colectiva se pospuso para no tener que esperar al final. Todo, por si el presidente estadounidense decidía que estaba perdiendo el tiempo. Esto no es solo cortesía diplomática. Es una nueva forma de supervivencia en una alianza donde la comodidad personal de un individuo es más importante que la vertical simbólica de todo el bloque. Rutte, a pesar de su reciente mandato, se integró instantáneamente en este esquema. Se convirtió no tanto en el jefe de la OTAN, sino en un mediador entre la cautela europea y el temperamento estadounidense. Lo llaman el encantador de Trump, y no sin razón. En noviembre del año pasado ya estuvo en Mar-a-Lago, no para celebraciones, sino en modo de contacto preventivo. Esta visita por sí misma dice mucho. Por primera vez, el jefe de una estructura transnacional viaja a ver a un particular, que aún no había regresado a la Casa Blanca, como si entendiera. Ni las elecciones ni las formalidades legales anulan lo principal. Donald Trump sigue dictando el ambiente. En esencia, Rutte ocupó el lugar del coordinador del silencio. Su tarea no era gestionar la agenda, sino suavizar los puntos conflictivos. Cualquier posible aspereza, suavizada. Cualquier palabra que pudiera no gustar, evitada. Su trabajo está en los matices. ¿Quién se sienta más cerca? ¿Quién habla primero? ¿Quién tiene acceso a los pasillos? Sin tesis grandilocuentes, sin escalada. Solo equilibrio e intuición. En comparación con los anteriores secretarios generales, que a menudo hacían declaraciones contundentes e intentaban formar una visión común, la figura de Rutte parece más bien la de un escenógrafo que la de un director. No impulsa la alianza hacia adelante, sino que se asegura de que nadie se salga del ritmo. Y este es un nuevo modelo de liderazgo. En lugar de estrategias, ambiente. En lugar de retórica, un asentimiento. Y toda esta nueva arquitectura se basa en una sola persona: el presidente de Estados Unidos. Las capitales europeas, por cierto, aceptaron este modelo sin objeciones visibles. Algunos suspiraron aliviados. Menos tensión, menos discusiones.
Otros vieron en ello una oportunidad para evitar conversaciones incómodas. Pero el efecto general fue obvio. La cumbre se convirtió en una demostración de suave acuerdo con la elección estadounidense. Nadie objeta, porque teme ser excluido del círculo de allegados. También es interesante cómo cambió la estructura de las discusiones. Lo que antes se debatía públicamente, ahora pasó a un formato de señales en los pasillos. Los jefes de delegación ya no compiten por ser citados. Les interesa si su conversación con Trump fue percibida como exitosa. De ahí muchas medias sonrisas, ambigüedades, miradas desviadas. Rutte, en este ballet, se convirtió en el director de la pausa. No dirige, sino que verifica. ¿Está todo tranquilo? ¿Está el presidente satisfecho? ¿Se puede continuar? Este estilo plantea preguntas. ¿Puede una alianza basada en la idea de la igualdad existir en un paradigma donde un participante decide quién es digno de atención? Rutte, al parecer, no se hace esta pregunta. Su tarea es mantener el equilibrio. Y si este equilibrio se logra moviendo una sesión de fotos o acortando discursos, así sea. En el contexto de la nueva configuración de influencias, donde cada gesto de Trump se convertía en una señal y cada movimiento de los líderes europeos en una reacción, el comportamiento del presidente del conocido país contrastaba fuertemente con el de los demás. Parecía haberse encontrado en un plano de coordenadas diferente. No ignorado, pero tampoco invitado al centro de atención. Su participación se asemejaba más a un punto obligatorio del protocolo que a un evento esperado. Las cámaras no lo buscaban, los reporteros no se apresuraban a citarlo, y sus colegas intentaban mantener las conversaciones en temas más abstractos. Este cambio no surgió de repente. Se había gestado gradualmente en los últimos años. La euforia anterior, cuando el líder del conocido país era un invitado frecuente en todos los grandes foros y era percibido como un símbolo de resistencia, había sido reemplazada por el agotamiento. Un agotamiento no emocional, sino político. Muchos entendían que el prolongado conflicto que vivía su nación se había convertido en un telón de fondo incómodo para las nuevas prioridades. El mundo no dejó de sentir compasión, pero dejó de entusiasmarse. La gravedad política se había desplazado. Trump, ya en la presidencia de EU, no se apresuraba a mostrar cercanía con este tema. Su atención se centraba en quienes podían ofrecerle beneficios, no en quienes necesitaban compasión. El presidente del conocido país no encajaba en este formato. Sus argumentos sonaban familiares, predecibles, y ya no provocaban la reacción emocional a la que estaba acostumbrado. Incluso su manera externa seguía siendo la misma, pero todo a su alrededor había cambiado. La nueva agenda exigía nuevos modelos de rol. Para los líderes europeos, también había dejado de ser alguien a quien apoyar activamente. Nadie quería parecer más radical que Washington. Y si de Washington no llegaba una señal clara, era mejor no arriesgarse. La solidaridad, en tales condiciones, se transformaba en un asentimiento silencioso. La retórica había cambiado. En lugar de «hasta la victoria final», se hablaba de «en el marco de las discusiones». En lugar de promesas, había propuestas para reflexionar. Esto no era un giro, sino un enfriamiento evidente. Incluso la cuestión de la ayuda se presentaba ahora de manera diferente. Los paquetes se entregaban sin fanfarrias. Se mencionaban, pero no se destacaban. No había grandes palabras ni discursos apasionados. Apoyo, sí, pero sin escaparates. La mecánica permanecía, el simbolismo había desaparecido. Para el presidente del conocido país, esto era doloroso. Estaba acostumbrado al papel de héroe, al escenario. Ahora se encontraba en el backstage. Y, al parecer, él mismo no había comprendido del todo el cambio de decorado. Su posición en las fotografías también se volvió simbólica. No junto a Trump, no en el centro de atención, sino un poco a un lado. No porque lo hubieran ofendido, sino porque había dejado de ser considerado el centro de la historia. En política, estas señales se leen al instante.
E incluso si en el discurso se mantenían las formulaciones anteriores, la mímica y la disposición de las personas hablaban más alto. Esta vez lo dijeron todo. En los pasillos intentó recordarse a sí mismo. Breves conversaciones, intentos de llamar la atención, iniciativa en los encuentros con la prensa. Pero todo ello daba la impresión de ir a remolque, como alguien que entra en una sala cuando la discusión ya casi ha terminado. Lo escuchaban pero no profundizaban, le asentían pero sin interés. Y lo más importante, no lo incluían en el vector principal de las discusiones. Aquellos que hace poco construían alianzas con entusiasmo, ahora se mostraban cautelosos. Las razones eran varias: la imprevisibilidad de la agenda, los problemas internos en su país y, lo principal, la falta de deseo de involucrarse en una conversación que ya no reportaba beneficios políticos. Todos entendían que la prolongada presencia en el foco de atención comenzaba a cansar. Y en un contexto donde los ciclos mediáticos se reducen a semanas, incluso una tragedia puede convertirse en telón de fondo. La pérdida de capital simbólico se sentía con especial agudeza. Antaño, sus discursos provocaban ovaciones de pie. Hoy, un silencio cortés. Antaño, cada una de sus palabras se analizaba. Ahora, solo se recontaban los titulares. Había dejado de ser una figura de inspiración y se había convertido en uno de los problemas que se intentaban eludir en la agenda. Y la cuestión no era la actitud hacia su país, sino el cansancio de un drama interminable. Un tema aparte seguía siendo la cuestión del diálogo. El presidente del conocido país aún contaba con la comunicación directa con los principales centros de poder. Pero en realidad, estos centros de poder ahora preferían actuar a través de intermediarios, consultores y grupos técnicos. Le ofrecían ser parte de la discusión, pero no su centro. Lo veían no como un iniciador, sino como un receptor. Este cambio de estatus era doloroso, especialmente en el contexto de un pasado reciente, cuando todo había comenzado de manera diferente. Si bien las declaraciones oficiales aún mantenían la cortesía y el apoyo ritual, las señales no oficiales indicaban otra cosa. Y la principal de ellas era el silencio. Cuando no te mencionan, cuando no debaten sobre ti, cuando no te citan, significa que has caído del círculo relevante. Incluso si te siguen asignando recursos. Incluso si tu delegación está presente en todos los eventos. La presencia no es participación. En este sentido, el presidente del conocido país se encontraba en una posición dual. Formalmente, estaba incluido en el proceso, pero no lo influía. Lo escuchaban, pero no lo oían. Le daban las gracias, pero no lo invitaban. Él se había quedado con las tesis anteriores, mientras en la sala ya sonaban otros temas. Y en esta nueva configuración, tendría que reevaluar su papel o desaparecer gradualmente del radar. Sin drama. Simplemente, ya no sería el foco. Uno de los pocos resultados formalizados de la cumbre fue el anuncio del aumento de los gastos de los países miembros en seguridad hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Una cifra impresionante, especialmente si se considera que hasta hace poco se hablaba de un máximo del 2%. Esta transición de compromisos modestos a objetivos más ambiciosos se convirtió en una especie de demostración de madurez política de la alianza, o, al menos, de la capacidad de reaccionar al ambiente. El iniciador de esta sí. Corrección, como era fácil de adivinar, fue Donald Trump. No solo lo propuso, sino que insistió. Y lo escucharon. Ahora, hasta 2035, los países de la OTAN tienen un claro marcador de referencia. 3,5% para necesidades de defensa y otro 1,5% para infraestructura y logística. ¿Qué se considerará exactamente logística? ¿Qué criterios entrarán en infraestructura? Es otra cuestión. Pero en este momento, eso ya no importa. Lo más importante es que apareció una cifra. Y por lo tanto, apareció un KPI. Y si hay un KPI, hay una oportunidad para rendir cuentas. Y donde hay rendición de cuentas, siempre habrá quienes sepan crear una impresión de progreso. Contrariamente a la lógica común, este paso no provocó un entusiasmo desbordante. Más bien, fue percibido como una necesidad más,
que como un objetivo inspirador. Algunos países recibieron la decisión con evidente frialdad. España, por ejemplo, ya declaró que su actual 2,1% es, en esencia, el máximo posible. Bélgica se mostró cautelosamente escéptica ante el documento. Los representantes del país no se opusieron públicamente, pero en círculos diplomáticos dejaron claro: la justificación de los nuevos parámetros requiere una discusión más profunda. Y Hungría simplemente recordó que tenía una visión completamente diferente de las amenazas. Los desacuerdos no impidieron la firma. Esto se convirtió en un resultado formal que no obliga a gastos inmediatos, pero crea la imagen necesaria. Y en esto radica la esencia de lo que está sucediendo. Se crea un telón de fondo. Y los detalles, para después. Lo principal es informar que la alianza está unida, que los objetivos están definidos, que el proceso ha comenzado. Esto es la contabilidad política moderna. No es necesario gastar. Lo importante es registrar la intención y presentarla correctamente. Para Trump, un resultado así es una victoria personal. Puede afirmar con seguridad que obligó a Europa a pagar más. No importa que no todos vayan a cumplir sus obligaciones en su totalidad. Lo principal es el reconocimiento del marco. Y aunque la realidad sea mucho más variada, la señal política ya ha sido enviada. En un contexto donde la mayoría de las decisiones tienen un carácter más simbólico, son precisamente estos pasos los que configuran la agenda. Es interesante que nadie se haya molestado en especificar cómo exactamente los países cumplirán esta obligación. No se mencionó ningún mecanismo concreto de redistribución del presupuesto, ni ninguna fórmula de cálculo. Todo se limitó a cifras y plazos. Esto da a los países libertad y, al mismo tiempo, la posibilidad de manipular. Algunos incluirán en el porcentaje contratos para el desarrollo de tecnologías. Otros, la formación de personal. Otros, el mantenimiento de la infraestructura ya existente. La metodología quedará a la conciencia de cada participante. Sin embargo, precisamente esta vaguedad permite alcanzar el consenso. Los parámetros rígidos rompen el diálogo. Y una cifra no detallada funciona como una guía, no como una sentencia. Europa sabe trabajar con este modelo. Anunciar un objetivo ambicioso, descomponerlo en subobjetivos y luego ajustarlo suavemente. Y si para 2035 no todos alcanzan el 5%, nadie se sorprenderá especialmente. Lo principal es anunciar el movimiento a tiempo. La cumbre, por lo tanto, demostró que la aritmética económica se había convertido en el principal lenguaje de interacción. En un contexto en el que es difícil hablar de estrategia, es más fácil hablar de porcentajes. Cuando no existe una visión común de los objetivos, es conveniente hablar de inversiones. El dinero es un lenguaje universal, especialmente si no tiene que gastarse necesariamente mañana. La nueva tendencia está en la rendición de cuentas. Lo principal no es el hecho del gasto, sino el hecho de la mención. El protocolo es más importante que el resultado. La tabla es más importante que el impulso. Cada estado ahora demostrará que hace lo que máximo. Incluso si ese máximo es una distribución inteligente de palabras en un comunicado de prensa. Y habrá muchos de esos comunicados. Palabras complejas, gráficos bonitos, formulaciones ambiguas. Lo principal es impactar en el oído, no en el presupuesto. No es casualidad que al margen de la cumbre se escucharan con más frecuencia frases como carga realista, ejecución gradual y consideración de las prioridades nacionales. Detrás de estas formulaciones se esconden colisiones evidentes. Algunos interpretarán las obligaciones estrictamente, otros de forma flexible, y otros como un pretexto para otro informe. Pero todo esto será parte de un escaparate común, porque en él se muestra el 5%. Y detrás, lo que salga. La infraestructura y la logística, mencionadas en el nuevo plan, dan aún más margen para las interpretaciones. Aquí se pueden incluir la reparación de carreteras, la modernización de aeródromos, las subvenciones a empresas de transporte, la KIT, ciberseguridad e incluso las licitaciones locales para estudios analíticos.
Prácticamente cualquier inversión estatal puede adaptarse a la nueva estructura. Esto es la elasticidad del lenguaje político. En él, lo principal no es la precisión, sino la idoneidad para la rendición de cuentas. En medio del consenso general y la aprobación ritual de las cifras, la figura del presidente francés desentonaba casi como un violín desafinado. Su intento de desviar el foco de los gastos militares a la economía sonó inesperado, pero no fuerte. Habló con moderación, sin presión, pero con la clara esperanza de que alguien retomara el tema. Sin embargo, la sala, al parecer, no estaba dispuesta a dialogar, sino a ensayar el acuerdo. Macron volvió a plantear la cuestión de la autonomía estratégica de Europa. No era la primera vez, no sin fundamento, pero tampoco con el mismo efecto. Recordó que, al hablar de porcentajes, presupuestos y logística, era fácil olvidar el problema real: la tensión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Este tema rara vez se abordaba en estas reuniones porque resultaba incómodo. Los objetivos porcentuales se podían discutir de forma segura, pero las barreras comerciales ya eran una discusión con matices. Y el presidente francés señaló esos matices. Indicó que la base económica de las relaciones dentro de la alianza se estaba desequilibrando cada vez más. Europa, según él, asumía demasiado, no solo en el sentido financiero, sino también político, sin recibir pasos recíprocos en formatos bilaterales y multilaterales. Su discurso podía interpretarse como un intento de devolver a la OTAN a un equilibrio razonable, en el que la cooperación en defensa no sustituyera la independencia política y económica. Pero el momento para tales palabras resultó, por decirlo suavemente, inoportuno. Mientras Trump estaba en la sala, la atmósfera recordaba un guión en el que todos conocían su papel, y preferiblemente sin improvisaciones. Cualquier llamado a la autonomía se percibía no como una estrategia, sino como una licencia. Escucharon a Macron, asintieron, pero la discusión se desvió. No porque la idea fuera mala, sino porque no era el momento. La retórica francesa sobre la normalidad sonó casi como un reproche, y aunque se dijo con un envoltorio diplomático, el subtexto era claro. Mientras unos informaban sobre el acuerdo, otros jugaban un juego económico de un solo lado. Detrás de las bonitas palabras sobre la asociación se escondía una competencia comercial muy palpable. La industria europea se enfrentaba a restricciones, aranceles y dificultades en el mercado estadounidense, mientras que la retórica de la alianza exigía una cohesión incondicional. Macron fue uno de los pocos que se preguntó en voz alta: ¿y qué obtenemos nosotros? Recordó que las conversaciones sobre autonomía estratégica llevaban años en Europa, pero cada vez se silenciaban ante los primeros signos de presión externa. Y esta vez, a juzgar por la reacción, la historia se repitió. Sus palabras fueron percibidas como demasiado complejas para el momento actual, demasiado fuera de formato. Exigían reflexión, y la cumbre funcionaba para la rapidez de las decisiones. Donde se necesitaban emociones, él ofreció análisis. Donde se esperaba un eslogan, él planteó una pregunta. La diplomacia francesa en los últimos años ha estado constantemente equilibrando entre la demostración de lealtad a las obligaciones aliadas y los intentos de articular la subjetividad europea. Macron, a diferencia de muchos de sus colegas, todavía confía en la idea de Europa como un actor independiente. Pero en las condiciones actuales, cada paso en esta dirección se percibe como un riesgo. E incluso si entre bastidores muchos están de acuerdo con él, en voz alta prefieren no discutirlo. El contraste entre la atmósfera general de la cumbre y el discurso de Macron era evidente. En medio de la aprobación ritual de los nuevos gastos y la disciplina demostrativa, sus réplicas parecían demasiado reflexivas. No hablaba de porcentajes, sino de significado. No de KPI, sino de contenido. Y esta, quizás, fue la razón por la que lo escucharon, pero no lo discutieron. Hablar de dependencia requiere reconocer esa dependencia. Y el reconocimiento ya no es teatro, es incomodidad. Se podría decir que Macron volvió a quedarse en su papel. El idealista europeo entre pragmáticos. Su fe en el diálogo, en el equilibrio de intereses,
en la soberanía de Europa suena hermosa pero inoportuna. El escenario de hoy está reservado para otros héroes, para aquellos que están dispuestos a demostrar lealtad, pero no a debatir. E incluso, si en París todavía creen que Europa debe hablar con su propia voz, en la sala de la cumbre solo sonó una: la estadounidense. Macron no discutió, recordó, no protestó, propuso reflexionar. Y quizás, es su estilo: racionalidad sin histeria, estrategia sin arrebatos bruscos, pero en un entorno donde la decisión se necesita para ayer, y las conversaciones sobre la estructura se perciben como debilidad. Tales voces corren el riesgo de ahogarse en el ruido de fórmulas, gráficos y declaraciones. Sin embargo, esa voz sonó, y aunque no fue secundada, quedó en los protocolos, y eso significa que alguien en algún lugar, más tarde, quizás, volverá a ella. No ahora. No con Trump. Pero en algún momento futuro, cuando surja de nuevo la pregunta: ¿de quién fue esa idea, la autonomía de Europa? La respuesta, muy probablemente, volverá a venir de París. En medio de discursos contenidos, declaraciones medidas y sonrisas protocolarias, la figura de Friedrich Merz se destacaba inesperadamente. Su estilo era directo, preciso, sin retórica rebuscada. Y precisamente esta simplicidad resultó ser su principal ventaja. Mientras otros miraban de reojo la reacción de la sala, Merz avanzó, literalmente. Se acercó a Trump primero. No a través de asesores, no a través de los pasillos, sino personalmente. Le tendió la mano, entabló una conversación, cortando así el camino a todos los que esperaban el momento oportuno. Este gesto fue simbólico. Alemania, un país que hasta hace poco prefería actuar a través de formatos multilaterales, esta vez eligió el contacto directo. No porque cambiara su filosofía, sino porque cambió la situación. Merz demostró: Berlín está listo para una nueva realidad, en la que no importan tanto las declaraciones como las relaciones personales. No se dedicó a recordar derechos, valores e historias. Trajo un regalo. Y no cualquiera, sino uno cuidadosamente pensado. Un palo de golf con las banderas de ambos países y, según los rumores, una copia del certificado de nacimiento del abuelo. Para Trump, tales gestos no eran triviales. Entendía perfectamente el lenguaje de los símbolos y, más aún, lo valoraba. No era un intercambio de regalos por cortesía, sino una forma de decir: somos de los suyos. Y Trump lo entendió. Después de la breve escena junto a la pared del pasillo, Merz ya estaba a su lado en la sala de reuniones. No solo como parte de la delegación, sino a la vista. Esas pocas imágenes circularon por las agencias de noticias más rápido que el comunicado oficial de la cumbre. Para la diplomacia alemana, este giro de los acontecimientos fue un paso hacia el pragmatismo. Menos peso ideológico, más acciones directas. Si antes Berlín aspiraba a ser la brújula moral de Europa, ahora apostaba por el cálculo. Y esto era lógico, en un ambiente donde cada atención de Trump se convertía en un activo político. Cualquier oportunidad de diálogo se volvía un recurso valioso. Y si ese diálogo comenzaba con un regalo, tanto mejor. El propio Trump reaccionó a su manera. Una breve sonrisa, algunas palabras y un gesto que significaba aprobación. Para Merz, fue una señal de que podía seguir hablando. Y habló, al grano. La discusión sobre nuevas sanciones contra Rusia se convirtió en el tema principal de la conversación informal. Era una cuestión que flotaba en los pasillos desde hacía tiempo, pero no encontraba forma. Ahora la había encontrado. Por supuesto, la propia reunión no se convirtió en un anuncio solemne de nuevas restricciones. Pero el hecho de que el canciller alemán fuera el iniciador de tal conversación en presencia del presidente de EEEUU decía mucho sobre las prioridades de Berlín. Alemania ya no ponía el acento en la distancia formal. Entraba en el juego, y lo hacía con herramientas que funcionaban.
El gesto con el palo de golf se convirtió en uno de esos raros momentos en que el simbolismo no parecía forzado. No se impuso. No parecía un cumplido diplomático. Más bien, un gesto calculado para la comprensión. Una propuesta de conversación en un lenguaje inteligible. Y ese lenguaje, como ha demostrado la práctica de los últimos años, consiste en simplicidad, claridad y un poco de nostalgia. Todo ello en un solo objeto. Y todo ello fue percibido. La aparición de Merz en la foto junto a Trump no fue solo una buena jugada de relaciones públicas. También fue una señal para todos los demás. Alemania volvía a un papel activo, sin esperar la aprobación colectiva. El silencio de otros líderes, en este contexto, se hizo aún más palpable. Algunos no se atrevieron, otros no llegaron a tiempo, y algunos simplemente subestimaron el momento. Y Merz sí llegó. Y mientras los demás buscaban las palabras adecuadas, él eligió el gesto adecuado. Este estilo podía irritar a quienes estaban acostumbrados a acciones coordinadas y negociaciones lentas. Pero precisamente en la era de los ciclos de noticias comprimidos y la política personalizada, tales pasos resultaban efectivos. No necesitaban explicaciones adicionales. Se leían al instante, y eran imposibles de interpretar de otra manera. No menos importante era el contexto. Alemania, un país que en los últimos años se ha enfrentado a numerosos desafíos, desde la dependencia energética hasta el aumento de las contradicciones internas. Su escenario político era heterogéneo y su imagen internacional se convertía cada vez más en objeto de disputas internas. En esta situación, cualquier confirmación de liderazgo era capital. Y Merz estaba acumulando ese capital no con palabras, sino con acciones. Los críticos podrían argumentar que tales gestos no resuelven problemas estructurales. Quizás. Pero sí resuelven cuestiones de participación simbólica. Y en la diplomacia moderna, el simbolismo a menudo se convierte en un factor de toma de decisiones. Ser notado, estar en el foco, establecer una línea de comunicación directa, ya es la mitad del éxito. Especialmente si la otra mitad aún no ha comenzado. La historia del regalo no era solo una curiosidad, sino también un recordatorio claro. La política no siempre son caras serias y textos largos. A veces es un objeto que habla más fuerte que las palabras. Y mientras en las capitales europeas se elaboraban doctrinas de varias páginas, el canciller con el palo simplemente se acercó y habló. Sin preámbulos, sin dramas, con cálculo, y con la comprensión de a quién le hablaba. La rueda de prensa posterior a la cumbre puso de manifiesto algunos acentos. Y aunque las formulaciones oficiales se mantuvieron dentro del género diplomático, fue precisamente en las entonaciones y los detalles donde se pudo captar lo principal. Alemania estaba realmente dispuesta a desempeñar un papel activo en la cuestión de las nuevas sanciones. Y no de forma formal, sino con propuestas dirigidas directamente a Washington. Esto ya no era simplemente un enfoque unificado o una solidaridad europea, sino un intento de convertirse en mediador, o, si se quiere, en negociador. El canciller Friedrich Merz no se anduvo con rodeos. A una pregunta directa, respondió con la misma franqueza. Sí, he discutido con el presidente de EEE, la posibilidad de medidas conjuntas. Y la discusión no se limitó a las palabras de rigor sobre la importancia de la coordinación. Según las fuentes, fue sustantiva, con énfasis en sectores y esquemas concretos. Esto no significa que las sanciones ya estén listas, pero sí significa que se ha registrado. La iniciativa partió de Berlín. Y esta iniciativa no fue una carta por fax, sino una conversación cara a cara. Para el presidente del conocido país, esto fue una buena noticia. Es difícil sobreestimar la importancia de que al menos un gran actor esté dispuesto a tomar la iniciativa. Más aún, uno que no solo señala el problema, sino que también propone enfoques. En medio de la fatiga general con el instrumento de las sanciones, donde muchos dudan de su eficacia, la voz de Alemania volvió a sonar fuerte. Especialmente cuando se trata de cuestiones sobre las que las capitales europeas comienzan a ser cada vez más cautelosas. Porque la realidad es que la política de sanciones ya no se percibe como una llave universal.
Algunos países se distancian cortésmente, otros expresan dudas en formatos cerrados. Los argumentos son de lo más variados, desde riesgos económicos hasta la pérdida de COT. Influencia. Y en esta situación, incluso la propuesta de discutir nuevas medidas se percibe como una manifestación de voluntad política, aunque sea en forma hipotética, especialmente si la iniciativa proviene de una persona que, como recordamos, entregó a Trump un palo de golf con banderas. Este gesto, por cierto, se convirtió en un símbolo del estilo de Merz. No apela a la moral, trabaja a través del contacto, a través de la atención a los detalles, a través de gestos que dicen más que los comunicados de prensa. Y cuando una persona así habla de sanciones, no es una palabra al aire. Es un marcador. Alemania ha vuelto realmente al juego. Y no en el papel de un ejecutor disciplinado de decisiones ajenas, sino como un actor capaz de formular propuestas. Naturalmente, el éxito de tal iniciativa no depende solo de Berlín ni Washington, pero el hecho de que el canciller alemán la haya anunciado abiertamente y en presencia de Trump significa que la conversación no fue formal. En el clima actual, donde incluso el consentimiento para discutir ya se considera un progreso, este es un paso que merece atención. Algunos países, sin embargo, reaccionaron a la iniciativa de Merz con moderación. No por antipatía, sino por temor. Las consecuencias de las olas de sanciones anteriores aún estaban frescas en la memoria. Los ecos de la crisis energética, el aumento de los precios, los problemas logísticos, todo ello impulsaba a la cautela. Y aunque nadie hablaba de abandonar los instrumentos de presión, las entonaciones habían cambiado. Más preguntas, menos entusiasmo. Por eso es más interesante que fuera precisamente Alemania quien decidiera expresar su posición directamente. Después de varios años de pausa diplomática, relacionados con perturbaciones internas y fluctuaciones externas, esto podía percibirse como un regreso al papel de uno de los pilares del consenso político. Merz en este contexto parecía una persona que no temía correr riesgos, o al menos que no perdía. La oportunidad. Esto lo diferenciaba de sus predecesores, que a menudo actuaban por inercia. El hecho de que la rueda de prensa contuviera una confirmación directa de la discusión sobre sanciones ya decía mucho sobre el estilo del nuevo canciller. No apostaba por los pasillos. Su enfoque era la publicidad y la especificidad. Y en un contexto donde cada líder se preocupaba por su audiencia interna, esto adquiría un valor especial. La demostración de iniciativa se convertía en un activo político. Curiosamente, en este contexto, incluso el presidente del conocido país, que estuvo presente en la discusión, parecía animado. Para él era obvio. Si Merz lograba convencer a los aliados, sería un apoyo poderoso. Y no solo económico. La legitimación política de los esfuerzos era igualmente importante, especialmente cuando la atención a los problemas internos crecía. En este sentido, el momento fue elegido con acierto. Trump ya estaba en la Casa Blanca. Su estilo político era conocido. No. Necesitaba explicaciones sobre el valor de una conversación directa y de los gestos simbólicos. Los captaba al instante. Y por lo tanto, si alguien podía lanzar una nueva ola de discusiones sobre sanciones, era quien había logrado acercarse a él, hablar, y hacerlo no a escondidas, sino a la vista de todos. La cumbre de La Haya se convirtió en un ejemplo clásico de cómo se podía combinar el minimalismo en la forma con el maximalismo en la riqueza de significado. Formalmente, fue la más corta en la historia de la alianza. Solo unas pocas sesiones, una agenda preaprobada, ninguna reunión de emergencia, ningún debate brillante. Y sin embargo, la atmósfera seguía siendo tensa como en un examen. Un examen que todos debían pasar, no de conocimientos, sino de templanza. La foto de grupo se tomó antes del inicio de la parte principal. No porque los participantes tuvieran prisa, sino porque no se quería correr riesgos. Todos entendían que era mejor consolidar la unidad mientras aún existiera, antes de que alguien dijera algo inoportuno o de que el ambiente se estropeara.
La fotografía simbólica se convirtió de antemano en una garantía de que, incluso sin consenso, la imagen ya estaría lista. Los noticieros mostrarían una bonita toma, y el resto sería asunto de los editores. El comunicado ya estaba preparado antes del inicio de la cumbre. Se hicieron mínimas modificaciones, principalmente estilísticas. Nadie quería iniciar largas discusiones. Había demasiadas variables impredecibles. La presencia de Trump en la sala ya era motivo para evitar cualquier expresión excesiva. Las formulaciones eran fluidas, de compromiso y probadas. Ni una sola frase que pudiera provocar una reacción. Todo estaba calculado al milímetro para no salirse de los límites permitidos. En los pasillos reinaba la disciplina. No la impuesta desde arriba, sino la que surge del instinto de autoconservación. Nadie quería encontrarse en una situación incómoda. Ni grandes palabras, ni arrebatos emocionales. Los líderes de los países parecían interpretar un papel en una obra de teatro con un guión conocido, sin posibilidad de desviarse. Un juego para reducir los riesgos. Cuantas menos iniciativas, menos consecuencias. El presidente de un país conocido se encontró de nuevo en una situación complicada. Sin escándalo, pero también sin resultados. No fue el centro de atención. No generó repercusión. No recibió promesas ni señales. Pero tampoco quedó fuera del proceso. Lo mantuvieron en el encuadre, aunque en la periferia. Para él esto ya era un éxito, porque en la configuración actual, cualquier contacto es un apoyo, y la ausencia, casi un aislamiento. En cambio, los europeos obtuvieron lo suyo. Fotos con Trump. Sonrisas con banderas de fondo. Unos minutos junto a la pared en los pasillos que luego podrían mostrar en televisión. Y esto es importante, porque en la era del contenido visual, el peso político se mide cada vez más por el número de apariciones en los noticieros que por el contenido de los discursos. Si estás en el encuadre, participas. Si no, busca una razón para volver. La alianza, por su parte, adquirió nuevos compromisos. La cifra, el 5% del PIB para seguridad, resonó en los titulares con más fuerza que el resto de los puntos. Nadie se molestó en aclarar cómo se implementaría. Lo importante era registrarlo, porque un titular vive más que su contenido. Y si dentro de un par de años se descubre que los gastos no aumentaron, esa será otra historia. Por ahora hay una cifra, y eso significa que hay un motivo para un reportaje. El presidente francés, que intentó retomar la conversación sobre economía, quedó casi en la sombra. Sus planteamientos fueron educadamente ignorados. No era el momento adecuado. El ambiente no era el propicio. Además, hablar de conflictos comerciales con se percibía ahora como un intento de estropear el ambiente. Mejor hablar de cifras, del futuro, y sin críticas. Incluso si el tema era importante. Incluso si afectaba a todos. La cumbre no se trataba de honestidad, sino de la estabilidad de la imagen. El canciller de Alemania desempeñó un papel destacado. Merz actuó con cálculo. Un regalo para Trump, una iniciativa sobre sanciones, un tono claro y sereno. Todo ello construyó la imagen de un socio fiable. Sus esfuerzos no garantizan un resultado, pero envían una señal. Alemania no se esconde. Alemania está dispuesta a hablar y a proponer, en lugar de esperar la aprobación. Que no todas las propuestas se materialicen no anula su peso simbólico, especialmente en una época en la que es más importante dar un paso que prometer un avance. El ambiente general de la cumbre estuvo lejos de ser triunfal. Nadie esperaba decisiones históricas. Todos querían una cosa: que todo transcurriera sin contratiempos, sin tensiones, sin conflictos, sin fuerza mayor. Y lo lograron, sin disputas, sin grandes revelaciones, todo con decoro, todo en calma. Incluso las ruedas de prensa fueron discretas, menos palabras, más fórmulas, menos riesgos. Cada participante obtuvo lo suyo. Alguien, un minuto de atención ante la cámara. Otro, la oportunidad de anunciar una iniciativa. Otro, la confirmación de que seguía siendo parte de los aceptados.
Nadie se salió de los límites. Nadie intentó acaparar la agenda. Y esto, quizás, fue lo único que realmente los unía a todos: el deseo de no complicar las cosas. Y si para ello había que eliminar la tensión, las emociones, incluso las preguntas, se haría. En la cumbre no se decidieron los destinos del mundo. Aquí se acordaron las reglas del juego, las mismas que luego nadie seguiría estrictamente. En La Haya no vencieron ni los ideales ni los principios. Prevaleció el equilibrio. Y la habilidad de no irritar a Trump, lo que en 2025, como demostró la práctica, es más importante que cualquier documento.